Alguien dijo hace ya muchos años que el niño es el padre del hombre, y esta frase, que ha hecho fortuna, puede interpretarse en el sentido de que nuestras experiencias infantiles determinan de una manera considerable lo que llegamos a ser de adultos. En definitiva, el hombre es hijo de su historia infantil. La serie que hoy iniciamos quiere ofrecerles algunas pinceladas sobre el impresionante camino que el niño debe recorrer hasta convertirse en un adulto. Quizá por estar tan próximos a nosotros, los progresos del niño nos pasan desapercibidos, pero si los observamos de cerca, como hace la psicología, podemos llegar a descubrir cosas realmente interesantes, incluso sorprendentes, que normalmente no nos llama la atención, salvo cuando se produce algún tipo de trastorno. Es tan natural que el niño aprenda a andar, a hablar, a relacionarse con los demás o a pensar que no nos preguntamos cómo lo hace. Efectivamente. Nosotros no vamos a poder contestar a todas las preguntas o interrogantes que se pueden plantear en relación con el desarrollo del niño, pero sí hemos querido traer a sus pantallas algunos aspectos del mundo del niño y de su desarrollo y crecimiento. Pero a mí me gustaría volver sobre la frase con la que empezábamos, porque decir que el niño es el padre del hombre puede interpretarse también en el sentido de que a lo largo del desarrollo infantil observamos una serie de conductas que presentaban nuestros antepasados y que incluso aparecen también en otros animales de los cuales nos separamos hace millones de años. Y también en las explicaciones de los niños sobre problemas científicos encontramos a veces respuestas que nos recuerdan poderosamente a las que se han dado a lo largo de la historia de la ciencia. De muchos de esos aspectos queríamos hablarles en este programa, pero antes de adelantarles los capítulos de esta serie, quisiéramos recordar algunos aspectos interesantes de la evolución del hombre, sobre todo aquellos rasgos que lo convierten en un ser particular, en un ser diferente al resto de los animales que pueblan nuestro planeta. Desde sus remotos orígenes, el hombre ha recorrido un largo camino hasta llegar a la época actual. Durante cientos de miles de años ha vivido como nómada, cazando y recolectando sus alimentos. Pero ya en esa lejana actividad cazadora de los antepasados del hombre, aparecen elementos que lo diferencian de otros animales, incluso de los más cercanos, y uno de los más importantes es la utilización de herramientas. Efectivamente, nuestros antepasados construían herramientas e instrumentos diversos que facilitaban las tareas de la caza y obtención de alimentos. Al principio, estos instrumentos eran simples lascas u hojas de piedra. Más tarde aparecen ya instrumentos de hueso, como agujas, arpones, punzones, etc. Aunque la utilización de herramientas se observa también en algunos otros primates, es el hombre quien va a convertir esta actividad en un elemento permanente y fundamental de su subsistencia. Cualquiera de los instrumentos más simples que utilizan los grupos primitivos que actualmente pueblan la Tierra representa una ingeniosa solución a los problemas de la subsistencia. Hace aproximadamente 10.000 años, un momento no demasiado alejado en nuestra historia, los hombres se hicieron sedentarios y empezaron a practicar la agricultura, lo que les permitió una acumulación de recursos desconocida hasta entonces. La vida del hombre en comunidad, la cooperación en la realización de distintas actividades, su naturaleza fundamentalmente gregaria, constituyen otro importantísimo aspecto de la evolución humana y de su adaptación al medio. También este elemento, que se manifiesta en la vida social del hombre, se convierte en algo permanente de la actividad humana en todas las culturas y épocas. El motor principal de la evolución es la adaptación de los animales a su entorno, al medio en el que viven. Entre todos, el hombre ha sido el animal más capaz de adaptarse a cualquier medio y se ha extendido por toda la superficie del planeta, desde las zonas más cálidas a las regiones más frías e inhóspitas, gracias a su control del ambiente y a sus invenciones técnicas. Una consecuencia notable de la adaptación humana es el impresionante aumento de la población en la Tierra.
Evidentemente, un aumento tan vertiginoso como el de este siglo, en el que la población se ha triplicado ya, puede llegar, y en algunos casos ha llegado, a provocar desequilibrios imprevisibles e inadaptaciones. Del hombre depende, en última instancia, que su vida en la Tierra y las condiciones que ha creado en ella contribuyan a su progreso y felicidad, o por el contrario, que convierta el planeta en el que vive en un lugar inhóspito, asolado por guerras y destrucción de los hombres y la naturaleza. El hombre es el único animal que tiene en sus manos la eliminación de la vida. Durante algunos millones de años existió una única especie, un tronco común que a lo largo del tiempo daría lugar a 3 especies diferentes: el gorila, el chimpancé y el hombre. Hace aproximadamente 5 millones de años, un homínido se separa de ese tronco común. Este remoto antepasado nuestro no se diferenciaba mucho de otros primates. Probablemente andaba apoyándose en los nudillos y su capacidad cerebral aún era muy escasa. Pero continúa progresando, primero muy lentamente y luego cada vez a mayor velocidad, mientras que otros animales próximos siguen evolucionando mucho más lentamente. Entre los progresos más importantes está su capacidad de andar sobre 2 patas, lo que le permite desplazarse y al mismo tiempo transportar objetos. Probablemente los homínidos primitivos de hace 4 millones de años utilizaban objetos y herramientas mucho más frecuentemente que los chimpancés o los gorilas actuales, gracias a la incipiente capacidad para andar erguidos. Las grandes culturas que conocemos, lo que llamamos nuestra historia, son muy recientes en comparación con la vida del hombre sobre la Tierra. Durante los casi 2000 años de nuestra era se han producido enormes e importantísimos avances culturales y sociales, aunque el progreso se ha ido acelerando vertiginosamente en los últimos siglos. El Renacimiento, la Revolución Industrial o los avances científicos del último siglo son solo una ínfima parte de nuestro pasado. Lo que llamamos la época moderna, lo que caracteriza al hombre actual en sus logros científicos, intelectuales, sociales o artísticos, nos parece un paso de gigante en la evolución cultural del hombre, aunque representa tan solo unos cuantos minutos en comparación con su vida biológica. Consideremos, por ejemplo, el arte. El tiempo que ha transcurrido desde las primeras manifestaciones artísticas del hombre hasta el arte contemporáneo es realmente insignificante, de unos 20 a 30.000 años. Sin embargo, durante este periodo, el hombre ha construido toda su historia, toda su cultura. Es en este periodo cuando se ha producido lo que llamamos el progreso humano. ¿Por qué ha sido así? ¿Cómo es posible que un animal que corre menos que un caballo, tiene menos fuerza que un toro y vive menos que algunas tortugas haya conseguido dominar a los restantes animales de la naturaleza? ¿Qué es lo que explica en definitiva este éxito del hombre? Aquí hay un enigma y esto es lo que vamos a tratar de explorar a lo largo de los capítulos de esta serie. No hay que olvidar que las características físicas del hombre apenas han variado en los últimos 30 a 40.000 años, y sin embargo ha sido precisamente a lo largo de este periodo, pero fundamentalmente en los últimos 5 o 6.000 años, cuando se han producido los avances más espectaculares de la humanidad, los que asociamos con la civilización. Por tanto, hay que buscar las causas del progreso humano no en las modificaciones biológicas habidas en los últimos 30.000 años, sino en lo que llamamos cultura, es decir, en la transmisión de conocimientos entre generaciones y entre individuos que no están próximos entre sí, fundamentalmente a través del texto escrito. Pero la cultura y en general la capacidad de aprender que caracteriza a los hombres está muy directamente relacionada con el largo periodo de infancia que tienen los seres humanos. Porque podríamos decir que el hombre nace inmaduro, nace como sin terminar, y durante sus primeros años tiene que aprenderlo casi todo. Es a través de su interacción con los demás, a través de sus juegos, a través de su manipulación de los objetos, como va formando su inteligencia, esa capacidad que le ha permitido dominar la naturaleza y que puede ser utilizada para bien o para mal. En los animales, la transmisión de esa información
de las modificaciones beneficiosas tiene que hacerse por vía genética. Esos cambios favorables se pueden conservar en el código genético y se transmiten a los descendientes. Pero las modificaciones se producen muy lentamente a lo largo de cientos de miles de años. Es decir, los cambios biológicos de las especies llevan mucho tiempo. Nuestros parientes más próximos, los grandes monos como los chimpancés, tienen también alguna forma de cultura, pero se trata de una cultura muy elemental en comparación con la humana. Tenemos hoy con nosotros al profesor Jordi Sabater Pi. El doctor Sabater Pi, catedrático de etología de la Universidad de Barcelona, es uno de los máximos especialistas en el estudio de los monos superiores, los chimpancés y los gorilas. Y vamos a preguntarle, profesor Sabater Pi, ¿qué interés tiene el estudio de los monos superiores para comprender la conducta del hombre? El interés es extraordinario toda vez que los monos superiores, es decir, el gorila, el orangután y el chimpancé, son los animales más próximos a los humanos. Hasta hace muy pocos años se había pensado que la separación biológica entre el hombre y el gorila y el chimpancé era de unos 18 millones de años. Actualmente los estudios de antropología molecular han demostrado que esta separación es solamente de 5 millones de años. Es más, se ha descubierto otra cosa todavía más importante, y es que el chimpancé está más próximo al hombre que él mismo lo está de los gorilas. Profesor Sabater Pi, entonces, ¿se puede decir que existe una cultura en los monos superiores? ¿Que hay alguna forma de cultura entre ellos? Naturalmente, esta proximidad indica que desde el punto de vista conductual estos animales son próximos a los humanos. Y tanto es así que se ha descubierto que los chimpancés en estado natural saben fabricar objetos naturales. Una prueba de ello son estos bastones que descubrimos en la antigua Guinea Ecuatorial Española, en las montañas de Ocorobicó. Estos bastones tienen todos ellos un tamaño muy similar, han sido fabricados por los chimpancés para la obtención de termitas y unas tierras especiales que utilizan para su alimentación y también para curar algunas de sus dolencias intestinales. Así pues, los humanos, sirviéndose de su inteligencia y de su lenguaje, pueden acumular lo que han aprendido y transmitírselo a los contemporáneos o a los descendientes. Esta transmisión cultural tiene la ventaja de que es mucho más rápida y se conserva a lo largo del tiempo. Gracias al documento, al signo o la palabra impresa, es como hemos podido llegar a conocer esas otras culturas humanas que se desarrollaron en épocas muy anteriores a la nuestra. La transmisión escrita, algo genuina y exclusivamente humano, es lo que nos da a conocer la historia del hombre. Hoy en día los hombres dedicamos mucho tiempo a lo largo de nuestra vida a leer y aprender sobre las adquisiciones de la humanidad. La idea del progreso humano se expresa muy plásticamente en la metáfora de que somos enanos que nos subimos sobre las espaldas de gigantes y podemos ver más lejos que ellos. Subidos a hombros de las grandes figuras de la humanidad, como Einstein, Newton, Galileo, Copérnico o tantos otros, podemos avanzar más que ellos, aunque seamos enanos a su lado. Y así también el hijo puede superar al padre o a la madre, a las generaciones pasadas, tras haber aprendido lo que pueden enseñarle. Hay pues toda una serie de importantes características que, combinadas, pueden explicar la singularidad del hombre. La posición vertical, como vimos, permitió a nuestros antepasados liberar la mano para usarla como poderosa herramienta. Al mismo tiempo, esa mano, con la oposición del pulgar y los demás dedos, se ha convertido en un medio muy versátil para construir todo tipo de herramientas e instrumentos.